proceso de transpiración. ¿Por qué? Y porque es la fuerza que el fenómeno, proceso responsable de que se produzca el ascenso de agua. ¿Por qué? Porque podríamos explicar en lugar un proceso de absorción a partir de las raíces. Eso se da en la zona de absorción, pues no ocurre transporte a corta distancia en las raíces hasta que se llega hasta el xilema. De ahí empiezo a considerar que existe ascenso y como fuerzas que permiten o que impulsan ese ascenso tenemos la presión de la raíz, que lo explica hasta cierta altura, y después tenemos la transpiración. Entonces hablamos de un proceso de circulación de agua, ¿sí?, a través del tallo, y después nos localizamos principalmente en la hoja, ¿sí? Entonces vamos a decir que la transpiración es el movimiento importante para el movimiento, para que ocurra justamente esa circulación, es la fuerza motriz para que ocurra circulación a través de la planta. Y tiene sus particularidades en el caso de los tejidos vegetales, porque este proceso se da en forma de vapor, ¿sí? Decimos que es la evaporación de agua desde un tejido vivo hacia el exterior. En tanto conocemos que en los animales la transpiración ocurre con el agua en forma líquida, aquí en los vegetales ocurre de ese modo, en forma de vapor. Se puede dar, sí, en cualquier lugar de la planta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos y es en las hojas donde ocurre con mayor intensidad y eso obedece a la anatomía propia que tienen las hojas. Entonces, vemos que en la hoja los espacios intercelulares del parénquima lagunar y de todo el mesófilo se encuentran saturados de vapor de agua. Y en el exterior, en la atmósfera, el ambiente es más seco. Y es por eso que se produce esa pérdida de agua por esa diferencia de potencial hídrico. Diferencia se expresa con el término gradiente. Cuando uno habla de gradiente, está haciendo referencia a una diferencia entre dos puntos. Entonces, eso, si hablamos de gradiente, decimos que la transpiración se produce por el potencial, es consecuencia del gradiente, o sea, el potencial hídrico de la hoja menos el potencial hídrico de la atmósfera sobre las resistencias. Va a existir resistencias a que se produzca la salida de agua. Y ya vamos a ver que son varias, ¿sí? Muchas tienen que ver con la anatomía de la hoja. Entonces, fíjense, es un proceso de pérdida de vapor de agua por la planta y esto es completa, ¿no es cierto?, el modo en que ocurren las relaciones hídricas. La absorción por la raíz, el transporte por el tallo y la pérdida de agua en forma de vapor a través de las hojas. Particularmente va a ser a través de los estomas. Este proceso es muy importante para producir materia seca. Se necesitan muchos litros de agua para producir tan solo 1 kilo de materia seca. En realidad, vamos a encontrar que ya habíamos visto las diferentes funciones que puede cumplir el agua, pero es fundamental que se considere que el agua va a participar en estos procesos de fotosíntesis, o sea que tiene una implicancia directa, o sea, protagonista
en el proceso de fotosíntesis y también va a ser importante en procesos de crecimiento. Pero en esa fotosíntesis, ese proceso es un proceso productivo, ¿sí? Y de ahí es fundamental que representa el agua, ¿sí? Bueno, el balance hídrico de la planta, en el balance hídrico, solo una pequeña parte del agua absorbida es retenida para contribuir principalmente como medio dispersante al crecimiento de las partes jóvenes, ¿sí? Ese crecimiento lo tienen que considerar que por una parte, el crecimiento de las células vegetales se da por una expansión, pero por otra parte también tienen que considerar que para que exista crecimiento debe haber incorporación de nueva materia. Bueno, una porción menor se emplea en la fotosíntesis, en los procesos respiratorios, pero consideradas de modo global, las pérdidas o formaciones de agua en los procesos metabólicos son insignificantes en el balance hídrico de la planta, ¿sí? Entonces, la planta retiene 1 a 2% del agua para ser empleada en la fotosíntesis y la pierde en forma de vapor por transpiración entre el 98 y el 99%. O sea, que este proceso de transpiración es necesario para que exista esa circulación, que se complete ese sistema que es suelo, planta, atmósfera, ¿sí? Pareciera ser que, que es una tontería, ¿no es cierto? Uno dice, solamente para que circule, pero no existiría otro modo de circulación si no fuera este, ¿sí? Entonces, es necesario para que ocurra este ascenso, esta llegada a las hojas. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de esto, ya se los había citado, que para producir 1 kilogramo de granos de maíz seco se necesitan 600 kilos de agua, ¿sí? Esa es la relación. Por eso volvemos a este porcentaje. Y 225 kilos de agua para producir 1 kilogramo de biomasa vegetal, o sea, las hojas, los tallos, las raíces en la misma planta. Tengo nada más que decir con esos datos, queda evidente, ¿sí? Bueno, lo que vemos que es un proceso que ocurre principalmente en las hojas, no obstante existen otros tipos de transpiración. Entonces pueden ver planta, ¿sí? Creo que conocen de qué puede ser, la identifican. Bueno, vemos una planta de zapallo y sí, muy bien, muy bien. Ah, la planta de zapallo, primera hora de la mañana, las 8 de la mañana, ¿sí? Y vemos que se encuentra en buen estado. Después que ha pasado la siesta, ¿sí? Yo más que poner a las 2 p.m. pondría a las 4 de la tarde, ¿sí? La etapa cálida o a las 5 de la tarde, entonces vería en este estado. En este momento lo que veo es que se perdió la turgencia y la planta entra a un estado de marchitez, ¿sí? Dependiendo de la intensidad de la marchitez va a ser recuperable o no. Esto nos está indicando, ¿sí?, que el proceso ha sido intenso.
Bueno, en ese sistema, por eso estoy, en ese sistema de sistema planta, suelo, planta, atmósfera, el agua se encuentra en distintos estados, ¿sí? En la fase líquida se va a encontrar en el suelo y en la mayor parte del recorrido de la planta, pero en estado de vapor suele estar en el mesófilo y principalmente en la cámara subestomática. Cuando se hace la descripción de los estomas, ustedes hacen una descripción de la estructura del estoma. Bueno, está formado por las células oclusivas, en muchos casos células acompañantes, y por debajo del ostíolo, del poro que delimitan las células oclusivas, existe una cámara subestomática. Toda esa cámara subestomática se moja, se impregna de agua. Y en ese sitio, ¿sí?, ocurre el cambio de estado. Ocurre un cambio de estado del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Con respecto a los mecanismos de movimiento del agua, tenemos que considerar que, bueno, que existen distintas formas. Puede ser por difusión, podemos hablar de un proceso, cuando hablamos de difusión de agua, hablamos de un nombre particular, que es el proceso de ósmosis. El proceso de ósmosis se da siempre a través de una membrana semipermeable, ¿sí? En el caso de los sistemas biológicos, la membrana semipermeable es la membrana plasmática, la membrana celular. En otros, bueno, si son sistemas artificiales, podemos decir membrana semipermeable y hablamos de una cuestión en el laboratorio, ¿no? Pero eso es el proceso de ósmosis. Entonces, si estoy pensando en un sistema biológico, estoy pensando que existe membrana plasmática, entonces significa que las células están vivas. Entonces esa ya es una pregunta de en qué sitios, en qué lugares se da el proceso de ósmosis, ¿sí? Entonces, obviamente lo puedo considerar que ocurre ósmosis si se tiene que producir la incorporación de agua desde el suelo hasta la raíz. Y eso va a ocurrir a través de los pelos absorbentes. También tengo que explicar cómo se produce ese ascenso y lo puedo explicar como por flujo masal, ¿sí? Y lo otro es el mezclado turbulento. Ya vamos a ver cada uno de los casos. Lo que sí sabemos es que la transpiración está gobernada, ¿sí?, por la diferencia, por los gradientes de un poquito que no puedo ver, por los gradientes de presión. Voy a hacer así, a ver si ahí resulta. Bueno, entonces, ¿ustedes ven de buen tamaño si no lo pongo en modo de presentación? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, gracias. Pasa lo siguiente, que como estoy exponiendo yo, aparecen todos los controles y los controles hacen que yo no pueda ver lo que estoy presentando. Entonces, decíamos que la transpiración está gobernada por la diferencia de presión entre puntos extremos. Entonces, habíamos visto un gráfico que
cada vez que se va ascendiendo el potencial es mucho más negativo, hasta que se llega a la atmósfera, ¿sí? Entonces, ese gradiente es el que va a permitir el, el ascenso. Y ese ascenso habíamos señalado que ocurre por el xilema. Y el xilema es un tejido que tiene una composición, mayormente, células muertas, ¿sí? Entonces, si son células muertas, hay que rever ese concepto de cómo se produce ese traslado. La transpiración, fíjense, bueno, acá se produce la absorción, no les estoy diciendo nada nuevo porque eso ustedes ya saben cuáles son las funciones de la raíz referidas a la fijación de la planta al suelo y del proceso de absorción. El transporte a través del xilema y la pérdida de agua a través de las hojas principalmente. Entonces, esa transpiración es la que va a favorecer la absorción de agua y a medida que se produzca la transpiración o para que se produzca la transpiración, la planta se va a ir encontrando con distintos tipos de resistencia, ¿sí? En este caso estamos viendo cómo desde el suelo hasta la atmósfera, fíjense, cada vez el potencial hídrico es cada vez más negativo, está expresado en megapascales. Entonces tenemos en el suelo menos 0,3. ¿Por qué es negativo? Por la presencia de solutos, por la presencia de materia orgánica, por la presencia se forman coloides, ¿sí? Por la presencia de sales que existen. Entonces, sabemos que solamente el agua pura tiene un potencial hídrico igual a 0. Y a partir de allí, siempre que se agregue alguna sustancia, empieza a disminuir. Entonces vamos encontrando que va siendo cada vez más negativo hasta que se llega a un extremo que es, en este caso, menos 95,1. El potencial de agua del suelo es generalmente superior a menos una atmósfera. Bueno, acá está expresado en megapascales y en el texto está expresado en atmósferas. ¿Sí? Así lo vamos a encontrar. Yo les había dicho que en realidad lo que se prefiere es megapascales y sin embargo leemos y encontramos así, ¿no? Entonces, este concepto es el que debe ser el concepto más relevante, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a los mecanismos de movimiento del agua, habíamos dicho que era la difusión, el flujo masal, el mezclado turbulento. Cuando hablamos de ósmosis, lo vamos a considerar como un mecanismo entonces de incorporación del agua a la planta, ¿sí? Y también vamos a considerar que existe ese tipo de movimiento cuando hablamos de transporte a corta distancia. Cuando hablamos de difusión, ¿sí? En ese caso lo más importante es que se produce cuando el agua está en estado gaseoso, ¿sí? Es un proceso espontáneo y se da desde las paredes del mesófilo hasta la atmósfera que, o sea, a la salida del poro estomático, por ahí, en ese caso, como si la pérdida es en forma de vapor de agua, es el mecanismo. Cuando hablamos de flujo masal, ¿sí? Estoy hablando de una masa de agua que porta sustancias disueltas. Entonces, el flujo masal se produce cuando todo ese bloque de agua, esa columna de agua, se dirige toda en la misma dirección, ¿sí? Y vamos a encontrar que es fundamental, ¿no es cierto?,
el movimiento aleatorio de las moléculas. Para eso nosotros habíamos visto que el agua tiene propiedades, ¿sí?, que son la cohesión y la adhesión, que van a posibilitar también este flujo masal. Y este flujo masal en realidad está impulsado, es consecuencia, ¿sí?, de ese proceso de transpiración que crea una fuerza de tensión, que es la que permite la direccionalidad en ese flujo. El otro modo, ¿no es cierto?, de moverse el agua es el mezclado turbulento, ¿sí? Y ese mezclado turbulento ocurre desde la superficie o desde las inmediaciones de la hoja hacia la atmósfera, ¿sí? Y eso va a estar definido por la velocidad de la masa de aire que esté rodeando a la planta. Por ejemplo, si el aire está quieto, entonces el mezclado turbulento va a ser mínimo. El nombre es turbulento, ¿sí? Es lo que está caracterizando. Pero a medida que la velocidad de la masa de aire aumenta y pasa de ser una brisa suave a quizás viento, ¿sí?, entonces el mezclado turbulento se intensifica. Lo que ocurre, ¿sí?, fíjense, ocurre por convección forzada. La convección es justamente esos movimientos de las masas de aire. La superficie de la hoja, y vamos a ver que en la superficie de la hoja vamos a estar haciendo referencia a una capa límite, así se llama esa atmósfera que rodea inmediatamente a la hoja. Bueno, lo que acabamos de ver son los mecanismos de movimiento del agua, y ahora vamos a ver los tipos de transpiración. En todo momento les decía yo que principalmente la transpiración ocurre en la superficie de la hoja. Y esto es así por la presencia de estomas, ¿sí? Existen tres tipos de transpiración. La transpiración estomática, la transpiración cuticular y la transpiración lenticelar. La transpiración estomática ya le está diciendo el nombre, cuáles son las estructuras a través de las cuales ocurre. La transpiración lenticelar ocurre a través de lenticelas. Las lenticelas son pequeñas estructuras que se encuentran, por ejemplo, en los tallos jóvenes. En los tallos hay unas estructuras que tienen forma de lenteja, justamente, o sea, forma ovoide, forma alargada, que va a permitir entonces la salida de vapor de agua. Y la transpiración cuticular ocurre justamente a través de la cutícula, la adquisición de cutina en las paredes celulares, la impregnación de cutina en las paredes celulares fue un mecanismo que se desarrolló para que las plantas pudieran ganar justamente el ambiente terrestre, pero realmente no es una forma, no es una estrategia absoluta que evite la pérdida absoluta de agua. Incluso a través de los estomas cerrados se puede producir una pequeña pérdida, ¿sí? Por ejemplo, se cierra y el diámetro permite hasta la salida de una molécula de agua, o sea que pequeño, pero bueno, es de agua. Entonces, tenemos la transpiración cuticular que ocurre en las hojas,
La estomática, que representa el mayor porcentaje, y con respecto a los otros tipos, 90-95%, y la lenticelar en tallos y ramas jóvenes. Con respecto a la transpiración cuticular, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo, esto corresponde a las células, ustedes saben que el tejido que está recubriendo es la epidermis. Y en este engrosamiento que se está viendo en la superficie externa, en las paredes celulares que se encuentran en relación con el ambiente, corresponde a la cutícula. Como les decía, la cutina es un componente propio de las plantas vasculares. ¿Y qué les puedo decir? Bueno, es un polímero, y la cutina forma una matriz y además va a estar constituyendo una, o sea, como sí, una forma de sostén, y además, bueno, y las sustancias son distintas, pero todas, o sea, distintos tipos, pero siempre la función es la de impermeabilizar. Lo que está mostrando son las distintas capas, ¿no es cierto?, que se organizan y eh, restringen la salida. El grosor de la cutícula determina la tasa de transpiración. ¿Qué queremos decir con eso? Que el desarrollo, yo les dije que era una adquisición para la conquista del medio terrestre. Ahora, una vez que ya tenemos plantas vasculares, vemos que hay una adaptación a los ambientes. Si comparamos una planta de ambiente árido, o sea, plantas xerófitas, encontraremos que tienen la cutícula de mayor espesor que una mesófita. Cuanto más árido, más seco sea el ambiente, la planta tiene que restringir con mayor intensidad la pérdida de agua, y lo hace desarrollando cutículas más gruesas. Bueno, la cutícula es un depósito serio dispuesto en varias capas que estamos viendo. La cutina es un componente, por supuesto, formado por ácidos grasos. Al ser ácidos grasos, son sustancias lipídicas, por lo tanto son hidrofóbicas, y lo que hace es restringir la evaporación. En el caso de transpiración cuticular, lo primero que tengo que recordar, en función de lo que ya se ha visto en biología vegetal, es esto, ¿sí? Que el grosor de la cutícula determina la tasa de transpiración, y el grosor de la cutícula está relacionado con el tipo de ambiente que habita la planta. Entonces, evita la desecación, ¿sí? Pero también está limitando el pasaje de dióxido de carbono y de oxígeno, ¿sí? Y estos gases son necesarios para que se produzca la fotosíntesis, el dióxido de carbono, y la respiración celular, en el caso del oxígeno. Entonces, está la planta en un dilema, porque el proceso de transpiración es necesario para que el agua circule, para que el agua ascienda. Y es el dilema entre la desecación, porque si no restringe la pérdida de agua, tiene riesgo de desecarse. Pero si la restringe, tiene el inconveniente de no lograr dióxido de carbono.
Entonces, bueno, tiene que encontrar una estrategia para que pueda realizar los dos procesos. Y en realidad lo va a encontrar, se van a desarrollar distintos modos de fotosíntesis, por ejemplo, para que se pueda alcanzar un equilibrio entre que la planta no se seque y pueda alimentarse. El otro tipo de transpiración, entonces el primer tipo de transpiración es cuticular, ocurre. Existen estrategias para impedirlo, pero ocurre. La transpiración lenticelar es la que sucede en menor porcentaje, ¿sí? Representa apenas 0,1% de la transpiración total, y en los árboles puede provocar cierta desecación. Lo que vemos es una estructura de la lenticela, lo que como ven, representa una apertura y una forma de salida. Y otra forma de transpiración es la transpiración estomática. Con respecto, aquí se me pasó, en esta primera diapositiva, ya les puedo contar acerca de esta forma de evaluar la transpiración. Existe este dispositivo, es un potómetro, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, es un cubo que tiene forma de asa y en este extremo está cerrado y además está graduado, ¿sí? Imagínense que pudiera ser una pipeta, ¿sí? Esto está graduado. Y en el otro extremo, se ve en el vegetal, expuesto a condiciones de laboratorio, condiciones que permitan la transpiración. Y está sellado de este lado y está sellado también de aquí. ¿Para qué? Para que no exista una fuerza de presión que impulse la columna, sino que la única presión sea una tensión negativa ejercida justamente por la pérdida de agua. Entonces, se expone a las condiciones ambientales y se evalúa al cabo de cierto tiempo a ver cuánto se ha perdido por este proceso. ¿Sí? Es una forma de constatar que ocurre transpiración. Con respecto a la transpiración estomática, decimos que va a determinar el ascenso de agua desde las raíces, ¿sí? Va a abastecer de agua a la hoja, ¿sí? Para que pueda realizar la fotosíntesis. Va a conducir los minerales provenientes de la raíz para la biosíntesis dentro de la hoja. Los va a concentrar, dado que la planta toma los minerales de forma diluida, y por supuesto también el agua, a través de este proceso de transpiración, va a refrigerar a la hoja. Entonces, con respecto a esta última función del agua a través de este proceso que es la transpiración, no es nuevo. El proceso de refrigeración es el que desempeña la transpiración en otros individuos, ¿sí? El ser humano transpira y es justamente para mantener la homeostasis. Entonces, una función que, que también involucra, así como en los otros seres, a la planta, es justamente la refrigeración. Ese proceso es homeostático. Cuando el agua se toma a través de las raíces, muchos elementos minerales, ¿sí? Digo minerales porque el carbono lo va a hacer
a través de las hojas, pero cuando se toma a través de las raíces, muchos elementos minerales ingresan junto con el agua, otros van a entrar por transporte activo, pero lo cierto es que se forma una solución y esa solución puede representar que los elementos estén muy diluidos. Entonces, al transpirar, solamente se pierde agua y es posible que se produzca la concentración. Cuando hablo de nutrientes, de elementos minerales, me estoy refiriendo a nutrientes minerales, lo que toma del suelo, por ejemplo, el fósforo, por ejemplo, el potasio, ¿sí? Lo va a estar tomando y lo va a requerir para distintas funciones. Entonces, refrigerar, conducir los minerales, concentrarlos y abastecer a la fotosíntesis, ¿sí? Que sabemos que es necesario para ese proceso. La transpiración estomática, entonces decíamos que el agua se pierde en forma de vapor y lo hace a través de los estomas, y para que se produzca depende del gradiente de presión que se establece entre los espacios aéreos y el ambiente que rodea la hoja. Y también va a estar condicionada por la resistencia, ¿sí? Vamos a encontrar que existen distintos tipos de resistencia para que se produzca esta pérdida. Entonces, la resistencia a la difusión de agua en dirección al aire externo, resistencia de los espacios intercelulares, el poro estomático y la capa límite de aire. Cuando hablamos de la capa límite, hablamos de una capa de vapor de agua, una capa de aire, perdón, que está saturada de vapor de agua y es la capa que está rodeando inmediatamente al agua. Eso es la capa límite. ¿Qué son los estomas? Los estomas son estructuras que son aberturas que se encuentran, que están interrumpiendo la continuidad de la epidermis y de la cutícula. Vamos a encontrar que tienen una estructura definida, que también sirven como carácter taxonómico, y vamos a ver que en el interior de la hoja hay células que constituyen el mesófilo y vamos a encontrar que la zona que se produce la evaporación es precisamente esta región que se ubica por debajo del poro, o sea, inmediatamente a continuación del poro, que son las cámaras subestomáticas o cavidades subestomáticas. Esa zona que está es un espacio, pero encontramos que están todas las paredes celulares. Esa es la zona de evaporación, ¿sí? Y bueno, y también las paredes celulares. Son las paredes celulares externas de las células epidérmicas, siempre y cuando que no exista algún engrosamiento muy grande, ¿sí? Entonces, a ver que la pérdida de agua es como el agua, el vapor de agua va a fluir desde la hoja hasta la atmósfera a través de esos poros. La eficiencia en el uso del agua es una medida de la efectividad de los estomas en maximizar la fotosíntesis, reduciendo pérdida de agua. Bueno, ¿qué les tengo que decir? A ver, pasar acá. Bueno, esto era sencillamente para mostrarles, acá estamos mostrando el xilema. En el caso del xilema, el agua se encuentra en estado líquido, ¿sí? Y lo que estamos viendo acá es la estructura de un estoma
estoy señalando las células oclusivas o células guarda, que están limitando este poro ostíolo, ¿sí? Y entonces, todo esto es agua en forma líquida y lo que estoy señalando ahora es la cámara subestomática, ¿sí? Entonces, la cámara subestomática se va a impregnar con forma de agua líquida, se va a impregnar en forma de, se impregna de agua y de estas paredes celulares va a ocurrir el proceso de evaporación, ¿sí? Entonces estamos viendo que, se van presentando diferentes resistencias. La resistencia estomática, la resistencia de la cutícula y la resistencia que estaría aquí, que es la resistencia que opone la capa límite. O sea que hay resistencia a este proceso de difusión que está limitando la tasa de transpiración. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un corte de hoja. Bueno, yo hay cosas que no les comenté, que entiendo que ya las manejan con respecto a los tipos de hojas y a la evolución de los estomas. Los estomas se pueden presentar en ambas caras, pero fundamentalmente se encuentran en la cara abaxial de la hoja, ¿sí? Hay distintos modelos, pero en este caso se está mostrando justamente un caso en el que la hoja presenta la cara abaxial. Y lo que se estaba mostrando es justamente la ruta que tiene el agua a través de la hoja. Y vemos que fluye, ¿sí? Lo que vemos aquí es el sistema y estamos viendo que fluye desde el xilema hacia todas las paredes celulares de este mesófilo, ¿sí? Y aquí están las células oclusivas que componen el estoma. Todo esto va a estar impregnado y de aquí ya se está produciendo la evaporación. ¿Qué estoy viendo acá en esta epidermis? Estoy viendo la cutícula, ¿sí? Entonces, esta capa está restringiendo la salida de agua, o sea que está representando una resistencia a la pérdida de agua. Aquí lo que vemos son las células oclusivas, ¿sí? Que tienen un mecanismo que van a determinar por algún mecanismo la apertura y cierre del estoma. Entonces aquí lo que veo es que también existe resistencia estomática, resistencia articular, resistencia estomática, y lo que está representado, fíjense, dice, es la capa límite, ¿sí? Y también tenemos la capa límite. La capa límite es una capa de aire que está saturada de vapor de agua. ¿Y por qué es una capa que está limitando? Porque habíamos dicho que la transpiración se produce por gradientes, ¿sí? Gradientes de presión entre un medio y el otro, ¿sí? Entonces, si aquí hay saturación con vapor de agua, entonces eso va a disminuir el proceso de transpiración. Entonces, el proceso de transpiración ocurre por difusión y por evaporación. Las zonas de evaporación, como ya dije, son las cavidades subestomáticas, principalmente lo que está próximo al poro estomático, y las paredes celulares externas de las células epidérmicas. La fuerza motriz para el movimiento interno, bueno, estado líquido
es la diferencia de potencial hídrico. Y en estado de vapor es el gradiente de concentración de vapor de agua o presión de vapor, ¿sí? Por eso es importante la existencia de esa capa límite que está condicionando. Bueno, entonces ya les había empezado a contar acerca del control de este proceso, ¿sí? Y vemos que existen distintas resistencias. Resistencia estomática, resistencia cuticular y resistencia impuesta por la capa límite. Esa capa límite es una capa que se presenta cuando en un estado estacionario, por eso dice capa estacionaria. ¿Por qué? Porque habíamos visto que puede haber un mezclado turbulento y ese mezclado turbulento aumenta con la velocidad del viento. Entonces, si hay corrientes de aire, si hay masas de aire que están sacando, removiendo esta capa límite, entonces ya deja de ser una resistencia y va a determinar que exista mayor pérdida de agua. Bueno, la resistencia estomática se representa como RE, la resistencia cuticular RC y la resistencia de la capa límite o capa estacionaria con R y subíndice ZA. La resistencia estomática. La resistencia estomática va a depender de cuestiones propias de la planta, ¿sí? Que son el número de estomas por unidad de área foliar, la geometría y el grado en que se encuentren abiertos estos estomas. La apertura de los píolos del estoma está dada por cambios que ocurren en las células oclusivas, o sea, cambios en la urgencia que ocurre, que se presenta en las células oclusivas. La resistencia cuticular, bueno, de esto ya les estuve hablando, depende de las características de la cutícula de la hoja, si la hoja es de un ambiente árido, la cutícula va a ser gruesa, ¿sí? Entonces, ya vemos que la resistencia cuticular es más una característica adaptativa, porque la planta, ante una situación de sequedad, no es que va a desarrollar rápidamente, ¿sí? O sea, es una característica adaptativa. A ver, por ejemplo, cuando se producen las plantas, ya sea in vitro, ¿sí? Vamos a pensar en plantas in vitro, o cuando se producen, a pensar en un vivero también, ¿no? Que se le dan características, está en la sombra, está con un ambiente, con una atmósfera muy húmeda. Entonces, las compramos, las sacamos del vivero, la llevamos y se nos empieza a marchitar en forma inmediata. Claro, porque la salida tiene que ser gradual, no la salida del vivero, sino la salida al ambiente expuesto. Entonces, ¿qué tendrán que hacer? Y bueno, primero tengan la sombra, vayan acentuando estas características adversas para que no se marchite. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que ser gradual? Para que pueda ir desarrollando una cutícula. Entonces, esa resistencia cuticular, la que en muchos casos le permite la supervivencia. Fíjense, las plantas xerófitas alcanzan valores más elevados de resistencia cuticular que las mesófitas. Y bueno, la resistencia
fluorescencia cuticular se ve más durante la noche, ¿sí? Y esto tiene que ver porque en realidad durante la noche los estomas van a estar, la mayoría de las plantas van a estar cerrados. Y la resistencia de la capa límite o estacionaria, la capa límite, fíjense, es la capa de aire, por eso se llama relativamente en calma, por esto de estacionaria, saturada de vapor de agua que cubre la superficie de las hojas. En este concepto, lo que no tienen que dejar fuera es esto, saturada de vapor de agua. Cuando hablan de capa límite, no pueden decir solamente que es capa de aire. Obviamente que la planta está rodeada de aire, pero lo que interesa es ese delgado espesor que se presenta alrededor, saturado de vapor de agua. Es proporcional al espesor de la capa de aire quieto en contacto con la superficie foliar y disminuye a mayor velocidad del viento. ¿Por qué disminuye a mayor velocidad del viento? Porque habíamos visto que existe mezclado turbulento. En esta figura se representan las distintas resistencias, ¿sí? Aquí estamos viendo las células oclusivas, entonces esto es el ostiolo y es a partir de este ostiolo poro que se produce la salida. Y aquí estamos viendo la cámara subestomática. Entonces, resistencia de la cutícula no tendrían inconveniente porque ya han estudiado. Resistencia de los estomas y resistencia, aquí estaría la resistencia de la capa límite. Bueno, la intensidad de la transpiración depende de factores ambientales, obviamente, y de factores propios de la planta. De estos factores, de los factores propios de la planta, decimos factores endógenos, ya les mencioné algunos. Por ejemplo, el área foliar, ¿sí? O sea, cuanto más grande sea la hoja, obviamente va a estar representando una mayor superficie de transpiración, ¿sí? También una mayor superficie de fotosíntesis. Fíjense, en este caso, interesa para hablar de transpiración, pero están asociados. Y la estructura foliar, eso se hace referencia a la disposición de los estomas en la hoja, si son hipoestomáticas o si son anfiestomáticas. La disposición de las hojas, ¿sí? Vamos a ver que no se produce del mismo modo en hojas que están más expuestas que en hojas que a lo mejor están bajas y están más protegidas por la copa, por la masa de hojas, ¿sí? ¿Por qué? Y vamos a pensar que si es una hoja que está, si vemos que tiene, supongo que sea una planta herbácea, ¿sí? Y que hay hojas que las van a encontrar más superiores, más expuestas al ambiente, que hojas que están más protegidas, más escondidas, ¿sí? Entonces, también vamos a tener diferencia en la transpiración. ¿Qué otra cuestión? Bueno, la resistencia estomática y por supuesto la capacidad de absorción del sistema radical. Si tiene mayor capacidad de absorción, bueno, entonces se puede producir mayor transpiración, pero si no lo tiene que restringir, ¿sí? Con respecto a los factores ambientales, bueno, la radiación, ¿sí? Eso es un
factor. Bueno, acá se me pasó también contarle como factor endógeno, vimos la estructura foliar, vimos también, bueno, la disposición de los estomas. En el caso de los estomas, más de encontrarlos en una u otra cara o en ambas, vamos a encontrar que existen diferencias en cuanto al modo en que se ubican. Por ejemplo, si son plantas de ambientes muy secos, vamos a encontrar que los estomas se encuentran en una cripta, ¿sí? Se encuentran hundidos, ¿sí? Incluso a veces, además de estar hundidos, están rodeados por tricomas, están rodeados de pelitos, porque eso tiene que ver justamente con la capa límite, porque si el estoma está hundido, entonces esa cripta, esa fosita que se forma, está conservando mayor cantidad de vapor de agua, ¿sí? Y si además está protegido por pelos, esos pelitos están ampliando el espesor de la capa límite, ¿sí? ¿Qué más? Y bueno, y si fuera una planta, podría ser una higrófita, ¿sí? Entonces, en ese caso, los estomas sobresalen, tiene que exponer, tiene que posibilitar que se produzca la pérdida de agua. Bueno, con respecto a factores ambientales, la radiación, este, el déficit de presión de vapor de aire, la temperatura. Esto me parece que dije ser casi una obviedad, porque si dijimos que es un mecanismo homeostático, entonces a mayor temperatura, mayor va a ser la necesidad de enfriamiento, entonces mayor va a ser la velocidad de transpiración o la intensidad de transpiración. La velocidad del viento, bueno, esto también tiene que ver, ¿cierto?, con el mezclado turbulento y la capa límite. Y el suministro de agua, pero vamos a suponer que hay falta y carencia de agua en el suelo, entonces la planta va a tener que reaccionar para evitar pérdida de agua. ¿Sí? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y se van, me van siguiendo, ¿no se aburrieron? No, profe. Bueno. Entonces, ¿qué me pueden contar ustedes de los estomas? A ver, te espero. Son estructuras que se encuentran en el mesófilo de la hoja, que Mesófilo. sí, En la ¿En qué superficie de la tejido? hoja. Ah, ahí me gustó más. ok. Y tienen la capacidad de abrirse y cerrarse, dependiendo de las necesidades, digamos. Sí. ¿Qué más? Están formados por células oclusivas y, como usted dijo, la turgencia de esas células va a determinar la apertura estomática para regular el intercambio gaseoso y la transpiración también. Bien, muy bien. Solamente las células oclusivas componen a la estructura del estómago. También hay unas células anexas a las oclusivas, pero no recuerdo exactamente el nombre. Exactamente, las células acompañantes, sí, así es, ¿sí? Entonces, y por debajo del estómago
está la cámara subestomática, que eso sí ya puedo encontrarlo más relacionado con el mesófilo, ¿sí? Pero sabemos que esos estomas están en la superficie, ¿sí? Están en la superficie de la hoja, o sea, lo estamos pensando, si tenemos que pensar en relación con un tejido, ¿cuál sería el tejido más próximo? El parenquimático esponjoso. En la superficie de la hoja, La epidermis. la epidermis, ¿sí? Entonces nosotros vamos a encontrar que estos estomas siempre van a estar en todas las partes aéreas de todas las plantas, ¿sí? Acuérdense que esto es un mecanismo que tuvo que ocurrir, ¿no es cierto? Lo vamos a encontrar en las angiospermas, en los gimnospermas, incluso vamos a encontrar en los esporofitos de los musgos, ¿sí? También hay. Y si pensamos ya en una planta, fundamentalmente van a estar presentes en la hoja, aunque también existen en otros órganos como los inflorescencia, los tallos, pero es la hoja la que se caracteriza por tener. Bueno, después vamos a pasar acá, si les muestro. Uy. Lo que estoy mostrando es una microfotografía donde se puede ver estructura, células oclusivas o células guardas, ¿sí? El ostiolo, y va a haber células acompañantes. Si pueden ser células, va a haber células epidérmicas y otras que son las células las acompañantes, las puedo llamar eh, células subsidiarias, células accesorias. Y vamos a ver que estas células guarda se presentan de forma estructuralmente, también tienen variantes. Bueno, normalmente se encuentran en vez de la hoja. Esas serían las hojas hipoestomáticas. En las plantas acuáticas vamos a encontrarlas en la superficie, pero cuando hablo de plantas acuáticas estoy pensando a lo mejor si hay estomas, es una planta que es una planta flotante, entonces van a estar relacionados con la superficie expuesta a la atmósfera, no al agua, ¿no? También, bueno, esto ya le fui diciendo, el número de estomas es mínimo en las plantas de lugares secos, es máximo en plantas de lugares húmedos, y otra vez, bueno, esto ya les conté cómo era la circulación del agua, ¿sí? Y además de la circulación, las resistencias que se presentan, ¿sí? Bueno, y vamos a pasar, a ver, bueno, esto era un poquito de repaso, ¿no es cierto?, con respecto a acciones, ¿sí? Van a estar regulando el intercambio de gases a través de permitir salida e ingreso de dióxido de carbono, ingreso de oxígeno. Esos son gases que van a participar en los procesos de fotosíntesis y respiración celular. Cuando yo les empecé hablando de la importancia de la transpiración. Ahora ya estoy que la transpiración fundamentalmente ocurre estomática, entonces ahora la importancia de los estomas, las funciones de los estomas, y bueno, son los que cumplen esa función de transpiración. Entonces también pareciera ser que estoy repitiendo esa transpiración, es la eliminación de vapor de agua, va a permitir el enfriamiento de la planta, a eso me refiero con una función
hidrostática, va a permitir una aspiración, ¿sí? Cuando hablo de este proceso de transpiración, estoy hablando de que ejerce una fuerza de tensión, ¿sí? Bueno, ahí está. Acá podemos ver la presencia de las células oclusivas, y estas células oclusivas son las responsables de permitir la apertura o el cierre de este ostíolo. Y es posible porque tienen características morfológicas muy particulares. Bueno, ¿qué vemos? Que tiene un núcleo prominente, tiene paredes celulares con cutina, bueno, y tiene paredes celulares que se presentan más engrosadas en relación al ostíolo, es lo que están viendo aquí. También vamos a ver que pueden almacenar almidón. También vamos a ver, en este caso, la forma de estas células oclusivas es una forma se las describe con forma de arriñonada, o sea, con forma de riñón, y si no, también suelen presentar forma de, como esas pesas que se utilizan para hacer ejercicio, ¿sí? Forma de pesitas. Los cambios en el tamaño del poro se deben justamente a las propiedades de las células oclusivas. Entonces, vemos esto que ya les había mostrado, que importa este engrosamiento que tienen, la pared celular es más gruesa en posición relacionada con el poro. En este caso, vemos cómo la apertura va a permitir la salida, aquí se produce el cierre, y también vamos a encontrar que la orientación de las microfibrillas también las microfibrillas de celulosa van a condicionar la forma en que se abre y cierra el estómago. Bueno, con respecto a los mecanismos de apertura y cierre, vamos a ver que para que se cierre y abra el estómago depende de la turgencia. Y entonces vamos a encontrar que hay mecanismos hidropasivos, ¿sí? Por modificación en el potencial hídrico de las células oclusivas, y también hay mecanismos hidroactivos. Y esos se deben a modificaciones en el potencial osmótico, ¿sí? Y estos dos mecanismos implican lo mismo, que el agua vaya hacia adentro o que el agua vaya hacia afuera. Entonces, el tamaño de los poros va a depender justamente del estado en que se encuentre la célula. Acá vemos mecanismo hidropasivo. Los cambios de turgencia pueden deberse a una modificación en el potencial hídrico de las células oclusivas. Lo que vemos es que si la célula está turgente, los estómagos van a estar abiertos. Si la célula se presenta, ha perdido agua, se presenta flácida, entonces ahí se produce un mecanismo de cierre. Por eso decimos que los movimientos estomáticos van a depender de los cambios en esta presión de turgencia. El agua puede salir de las células oclusivas porque estas no poseen cutícula. Si la salida es mayor que la reposición, entonces el estómago se cierra, ¿sí? Entonces eso sería un mecanismo hidropasivo. Estamos viendo el agua ingresó, el agua salió.
Eso es hidropasivo y sencillamente ese mecanismo, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de hidroactivo, hablamos de hidroactivo cuando hablamos de modificaciones en los solutos, ¿sí? Entonces, cuando hay cambios en el potencial osmótico. Y esos cambios están relacionados principalmente con la concentración de potasio. Entonces, hay mecanismos que van a explicar la apertura y cierre de los estomas. Y bueno, lo cierto es que se manejaron distintas ideas. Fíjense, hablamos de 1908 y fue Lloyd el que propuso hipótesis en la que consideraba que este sistema de apertura y cierre se debía a relaciones entre el almidón y el azúcar. Y esto es por interconversiones. ¿Por qué? Porque lo que marca el potencial osmótico, ¿sí?, es el azúcar, es la sacarosa, porque el almidón no es un componente osmótico. Entonces, cuando se produce la hidrólisis del almidón, ¿sí?, y encontramos azúcares, entonces esa cantidad de azúcar la que va a actuar con fuerza osmótica para que se produzca el ingreso de agua. Habíamos dicho ya que las células oclusivas tienen almidón y entonces lo que hacía era explicar únicamente el mecanismo de apertura y cierre por la cantidad de almidón y la cantidad de sacarosa. Más tarde fue Inamura el que consideró que el movimiento estomático es consecuencia del flujo de potasio en las células guarda. En la actualidad ya se ha conciliado estas dos ideas y se considera que es el potasio y la sacarosa los que determinan el mecanismo de apertura y cierre. Vamos a mirar el gráfico para ver de qué estamos hablando. Aquí está representado el tiempo, ¿sí? Desde las 7 de la mañana, la verdad que está un poquito tarde, pero desde las 7 de la mañana hasta las 23. Y aquí en el eje de la Y está representada la apertura estomática. Está representada en micrómetros, ¿sí? Se evaluó la apertura. Entonces, fíjense que está con esta línea la apertura estomática y lo que nos están mostrando es cómo varía la concentración de potasio, ¿sí?, y la concentración de sacarosa. Lo que estamos viendo, bueno, ¿qué nos dice? Que la apertura de los estomas en las primeras horas de la mañana está asociada con la entrada de potasio. ¿Sí? Acá va a haber apertura. Lo cierto es que, bueno, el tema es que los estomas también son sensibles a la luz, ¿sí? Entonces, cuando con las primeras horas de la mañana se desencadena este proceso de entrada de potasio. Si no, ¿por qué lo explico? ¿No? ¿Cómo entra el potasio? Bueno, es la luz, incluso son más sensibles a la luz azul, que es el tipo de luz, la calidad de luz que predomina en las primeras horas de la mañana. Entonces, la apertura de los estomas en la primera hora
las primeras horas de la mañana está asociada con la entrada de potasio y el cierre al final de la tarde está asociada con la disminución del contenido de sacarosa. A la mañana, el aumento en la apertura estomática se relaciona con el incremento en los niveles de potasio en las células oclusivas. Al mediodía, los niveles de potasio empiezan a descender. Si bien los estomas permanecen abiertos, aumentan los niveles de sacarosa en las células oclusivas. ¿Por qué aumenta? Y porque se produce la hidrólisis del almidón. Durante la tarde, la sacarosa es el soluto dominante, pero al finalizar la tarde ya la sacarosa ha disminuido. ¿Por qué presento este gráfico? Este gráfico es una conciliación de las dos hipótesis que se proponían para explicar el mecanismo de apertura y cierre. Le había dicho que en algún tiempo solamente se pensaba que era la relación entre almidón y sacarosa y después solamente se pensaba que era la concentración de potasio. Entonces, esto es lo actual, ¿sí? Que tanto el potasio y la sacarosa son responsables del movimiento estomático. Lo que estamos viendo, ¿sí? Es la representación de una célula, de las células oclusivas y nos va a mostrar cómo se llega a este mecanismo, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se producen los cambios. Lo primero que va a ocurrir, lo primero que tiene que ocurrir, habíamos dicho que la forma de las células oclusivas dependen de la turgencia. Si la célula está turgente, entonces el estómago va a estar abierto. Y habíamos dicho toda esta cuestión de cómo se encontraba el engrosamiento y también, bueno, algo que no les llegué a mostrar era la disposición de las microfibrillas de celulosa que también van a estar influyendo en este arqueado que van a presentar las células oclusivas, ¿sí? Es lo que estamos viendo acá, que hay un arqueado que van a posibilitar la apertura de los estomas. Bueno, entonces, ¿por qué se va a abrir? Lo primero que va a ocurrir es una estimulación, ¿sí? de esta molécula, ¿sí? De esta ATPasa. Esa molécula va a permitir, ¿sí? que se bombeen, ¿sí? hidrogeniones hacia afuera. Cuando se bombean estos hidrogeniones, entonces el pH del apoplasto va a disminuir. Estos hidrogeniones provienen del agua, ¿sí? Entonces, salen estos hidrogeniones y en el interior van a quedar los oxidrilos. ¿Para qué salen estos hidrogeniones? Estos hidrogeniones van a salir para posibilitar la entrada del potasio, que también es positivo, ¿sí? Entonces, esa apertura va a ocurrir por la entrada del potasio. Y el cierre, que les había dicho, al final de la tarde se produce una disminución del contenido de sacarosa, ¿sí? Lo que estamos viendo es esta vacuola, y en esta vacuola se produce la acumulación. Esta es la fase inicial. Lo primero que ocurre es la activación de esta ATPasa. Esto es lo que hace, es bombear los hidrogeniones hacia fuera, hacia el apoplasto.
sale esto que tiene carga positiva y entra el potasio, ¿sí? Y va a entrar por canales. Estos mecanismos de transporte a través de la membrana, ustedes ya lo habrán visto, ¿no es cierto? Cuando hay, esto sería, en realidad, yo hablo de transporte activo secundario, porque es necesario que salga esto, la energía se gasta aquí, ¿sí? Entonces, salen los hidrogeniones, pero lo hacen para que pueda entrar el potasio. Y el potasio va a dirigirse hacia la vacuola y allí se va a almacenar. ¿Ah? Uy, bueno. Entonces, esto es lo primero que ocurrió. La activación de esta ATPasa, ¿sí? Bombea los protones hacia afuera. Cuando los bombea, el pH va a disminuir. El pH, en consecuencia, el pH intracelular aumenta y el potencial de membrana se hace más negativo del lado citoplasmático, ¿sí? Toda esta parte va a ser más negativa. Y ya salieron los hidrogeniones y ahora entra el potasio por esos canales. Van hacia la vacuola y se almacenan en la vacuola. Ahora, esto tiene carga positiva. Entonces, para que se equilibre, lo que tiene que hacer es entrar este anión, que es cloruro, ¿sí? También va a entrar cloruro, también va a entrar por cotransporte. Ahí se ve la importancia de la salida de los hidrogeniones, ¿sí? En primer lugar, para que entre el potasio y después para que exista cotransporte con el cloruro. ¿Por qué es necesario que entre el cloruro si en realidad teníamos este anión? Porque no lo utiliza, no le sirve como anión de equilibrio, ¿sí? Entonces es el cloruro el que sí emplea. Y en las células oclusivas se había sintetizado y se almacenó malato, ¿sí? Y este sí sirve, esto es ácido málico, ¿sí? Entonces este sí va a servir como un anión de equilibrio. Entonces hay dos aniones de equilibrio para contrarrestar el efecto del potasio, el cloruro y el malato. Y depende de la especie y depende fundamentalmente del metabolismo fotosintético. Cuando le digo de la especie, no, depende del metabolismo fotosintético que tenga para que predomine, si predomina malato o no. ¿Verdad? Bueno, lo que les había dicho era que era importante que se produjera la hidrólisis del almidón. ¿Sí? Eso era fundamental para que ese mecanismo funcionara, porque no lo limitábamos solamente al contenido de potasio. Y lo primero que les había dicho era que, me voy otra vez a ¿sí? Todo esto estos gráficos son del Ascon, así que contrario. Lo primero que les había dicho, y bueno, yo dije un poquito tarde, bueno, quizás esto sea apropiado justamente en esta estación, ¿no es cierto? Si no, en realidad el amanecer ocurre mucho antes. Y les había dicho que era importante que se activara esa ATPasa y se activa justamente por la calidad de la luz, por la luz azul, ¿sí? Esa luz, ese tipo de luz, esa longitud de onda, la que la activa y entonces se produce, en primer lugar, va a ocurrir es la salida de hidrogeniones y en consecuencia se va a promover
la entrada de potasio. Por la salida de hidrogeniones se va a posibilitar el cotransporte de cloruro. ¿Vamos? Ahí vamos. Entonces, ese es el primer paso, la activación de esta TPasa. Así como se activa, también se inhibe. Y se inhibe por ácido abscísico, eso es el ABA. El ácido abscísico es un regulador de crecimiento, una fitohormona. Este ácido abscísico, por supuesto, está diciendo, está participando en los procesos de abscisión de las hojas, pero a este ácido abscísico se lo denomina la hormona del estrés. Entonces, ante una falta de agua, por ejemplo, se sintetiza y va a posibilitar el cierre estomático. Y va a posibilitar porque lo que hace es bloquear el ingreso de potasio. El ingreso de potasio era necesario para la apertura. Entonces, la ATPasa se activa por la luz azul y se inhibe por la presencia de ácido abscísico. La presencia de luz azul está relacionada con la hora del día y la presencia de ácido abscísico está relacionada fundamentalmente con la cantidad de agua que exista en el suelo. ¿Por qué? Porque si hay un déficit no se va a producir la absorción y la planta lo va a captar. Entonces, como no puede tomar agua, tiene que recurrir a evitar la pérdida. Entonces, esta es la activación y esta es la inhibición. Habíamos dicho que, o yo lo había dicho, que el malato se estaba acumulado en las vacuolas y que el malato junto con el cloruro actuaban como aniones de equilibrio para el potasio. El malato se está sintetizando en estas células oclusivas, ¿sí? Y lo hace a través de una enzima que es la fosfoenol piruvato carboxilasa. ¿Sí? Esa es la enzima que va a intervenir y ya la vamos a ver cuando veamos fotosíntesis, ¿sí? Entonces, el almidón se hidroliza, ¿sí? Entonces se produce la glucólisis, se actúa la fosfoenol piruvato carboxilasa, se forma ácido oxalacético. Este ácido oxalacético se convierte en ácido málico y el ácido málico se acumula en la vacuola, ¿sí? Y por eso decíamos que este malato puede actuar como segundo anión de equilibrio para contrarrestar la entrada del potasio. El cierre de los estomas está asociado, como habíamos visto en el gráfico, con la disminución de la sacarosa que ocurre al final de la tarde, ¿sí? Entonces, parece ser que la sacarosa deriva del almidón que estaba almacenado, o también puede ser que derive de un proceso fotosintético del ciclo C3 en los cloroplastos, ¿sí? Pero realmente a donde estábamos era desconocido. Lo que los solutos osmóticos son entonces el potasio, el cloruro y el malato, ¿sí? Y el movimiento se produce a través de diferentes canales. Esto era para mostrarles solamente cómo se produce la hidrólisis del almidón y los cambios que ocurren en la célula.
otro ion que también, porque uno habla del calcio, pero del potasio, pero el calcio también está relacionado. El calcio, directa o indirectamente, regula la actividad de estos canales de potasio, ¿sí? O sea que la entrada de potasio está condicionada justamente por el calcio. Un incremento de la concentración externa del calcio cierra los estomas a través de la inhibición de los canales de entrada de potasio, ¿sí? Entonces, vemos el efecto indirecto, no indirecto, sino directamente sobre los canales de potasio. El que nos interesa es el potasio, pero de una forma también se regula el pasaje del potasio. Espérenme un segundito.